informativa de transferencia, que si bien está suspendida momentáneamente, tiene que aplicarse en algún momento. Tenemos lo del local file, también que es ya el análisis o el estudio de transferencia. Tenemos lo del master file, que es ya la información relacionada al grupo, y lo del reporte país por país. Este ya es un informe detallado a nivel, bueno, para el grupo multinacional básicamente, donde se va a observar la distribución de los ingresos, el capital de cada empresa, los impuestos que pagan, ¿no? Y otra información que la vamos a detallar. Entonces tenemos la declaración informativa de empresa de transferencia. De acuerdo a la última resolución que emitió, bueno, el Ministerio de Hacienda, tenemos, bueno, esta estructura, ¿no? De cómo se va a presentar la declaración. Por un lado, la identificación del contribuyente y la información de sus transacciones con partes relacionadas o las informaciones o las transacciones sujetas al régimen de transferencia. ¿Qué empresas están obligadas, qué contribuyentes están obligadas a esta declaración? Por un lado, los grandes contribuyentes, siempre y cuando realicen operaciones con partes vinculadas, las grandes empresas territoriales, que también realicen operaciones con partes vinculadas, y las entidades que se encuentren bajo régimen de zona franca, que también realicen transacciones con partes vinculadas. Entonces, esta información tiene que ser presentada en un formato, un formulario, ¿no? Que todavía está pendiente de aprobación. Pero más o menos la estructura ya vendría a ser esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las transacciones se están dividiendo por tipos, dependiendo del bien o el servicio, o tal vez la regalía que se está pagando, ¿no? Por el uso de un intangible. Tenemos las secciones, bueno, la A sí es la identificación del contribuyente, la B, bueno, información general para cualquier tipo de operación que se vaya a analizar. Y ya viene la información relacionada al tipo específico de operación, ¿no? De acuerdo al código que se seleccione en esta declaración. Tenemos operaciones sobre bienes tangibles, que abarcan cualquier compra o venta de algún producto, materia prima, cualquier bien tangible que, bueno, esté dentro del ámbito de transferencia. Tenemos por otro lado las operaciones derivadas al uso de activos intangibles, que básicamente vendrían a ser el pago de regalías. Las operaciones financieras, préstamos, ¿no? O depósitos, cualquier operación de índole financiera va a tener un análisis específico, y las operaciones de prestación de servicios. Entonces, dependiendo del tipo de operación que se seleccione en esta declaración, el formulario le va a pedir un dato específico o datos específicos. Estos van a ser analizados, ¿no? Por ejemplo, el margen de rentabilidad de la venta, la tasa de interés del préstamo, la tasa de la regalía que se está declarando. Entonces, la declaración básicamente vendría a ser un resumen del estudio técnico de transferencia. Va a pedir datos puntuales que se va a alimentar de esto la administración tributaria, que va a evaluar y va a decir ya, este contribuyente lo puedo fiscalizar o detecto una inconsistencia o algo llamativo que digamos, digamos, una llamada de atención para que sea sujeto a fiscalización o un posible contribuyente que aún no está realizando sus operaciones a valor de mercado. Entonces, esta declaración es la que se encuentra suspendida. Obviamente, con el inminente ingreso de Costa Rica a la OCDE, se tiene que poner ya en vigencia. Y tenemos, bueno, esto viene desde el 2015, si mal no recuerdo, y bueno, lo que sí se tendría que definir es si se va a abarcar desde ese ejercicio para adelante o de repente va a haber una fecha límite o un plazo para un año específico que se va a empezar a declarar. Bueno, ya entrando al local file, que vendría a ser el estudio técnico, ¿cuál es la estructura que debe tener este informe? Ya en este archivo ya, bueno, ya se viene a analizar de manera puntual las operaciones con partes vinculadas. En primer lugar, hay un análisis funcional. ¿Qué se hace en ese análisis funcional? Revisar realmente cuál es la actividad que realiza cada una de las partes, ¿no? Para que se realice una transacción, como mínimo tienen que haber dos partes. Entonces, se analiza cada una de las partes que intervienen en la operación. Hay que ver qué actividad están realizando, qué activos aportan, ¿no? Las funciones que realizan, cuáles son los riesgos que incurren cada una de las partes. Entonces, ese es el análisis, el primer análisis que se tiene que hacer en un estudio de transferencia.
Obviamente antes, bueno, se han definido las operaciones, ¿no? Ya se ha definido que está con una empresa X, ya mi parte vinculada, mi parte relacionada, y se realizan transacciones, ¿no? Las transacciones que les he mencionado en la declaración. Cualquier compra-venta, cualquier clase de servicio, los alquileres, los préstamos, el pago de regalías. Todo ese tipo de transacciones, inclusive los reembolsos de gastos, tienen que ser presentados o tienen que ser analizados para determinar si están a precios o valores de mercado. Por otro lado, también se menciona la estructura organizacional del contribuyente, bueno, y dentro también del grupo. En las relaciones de dependencia con entidades del exterior, ¿no? Saber si esta empresa obviamente tiene una matriz, ¿no?, extranjera o en su funcionamiento habitual depende de las decisiones de una parte extranjera. Las líneas de negocio del contribuyente también se tienen que presentar en el local file. Bueno, y detallar sería una reestructuración empresarial o transmisión de intangibles valiosos durante el ejercicio que se está haciendo el estudio. Entonces, toda esta información vendría a ser la primera parte del local file. Después ya hay un análisis funcional específico de las transacciones. Analizar cuál es el bien que se está transmitiendo, de qué trata el servicio puntualmente que se está prestando o recibiendo. Bueno, para realizar este análisis, en primer lugar se solicitan los contratos, y bueno, se indaga también, ¿no? Porque no precisamente lo que está en el contrato se cumple en la realidad. Entonces, es una mezcla de lo que dice el contrato y cómo se desarrolla realmente la transacción. Y bueno, si hay algún acuerdo anticipado de precios, también se tiene que presentar en ese análisis. Y ya viene la parte del análisis económico. Una vez que ya entendamos, ya se tiene claro cuáles son las funciones de las partes que participan en la transacción, se entiende la transacción realmente de qué trata, ya se puede proceder a hacer el análisis económico, que básicamente es aplicar los métodos de transferencia. Hay una serie de metodologías que, bueno, se determina en base a las variables justamente del análisis funcional que se han analizado previamente, cuál es el mejor método a aplicar por cada tipo de transacción. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de los intereses por préstamo, ¿qué se analiza? La tasa de interés. La tasa de interés vendría a ser el precio a evaluar. Entonces, el método de evaluación de precio es el PCNC, el precio comparable no controlado. Hay otras metodologías que evalúan el margen de rentabilidad. Por ejemplo, una venta bueno, la prestación de un servicio. El prestador incurre en costos y gastos para realizar ese servicio, o bueno, le agrega un margen. Ese margen también se evalúa en uno de los métodos, ¿no?, que viene a ser método de margen de utilidad. Bueno, puede ser utilidad bruta, utilidad operativa. También hay una metodología de partición de utilidades. Entonces, las metodologías se eligen dependiendo del análisis funcional que se realiza también, y la información disponible, porque justamente para determinar los valores de mercado se tiene que utilizar información de mercado precisamente, ¿no? Entonces, para comparar se tiene que evaluar cuáles son, digamos, las fuentes de información disponibles y de preferencia públicas, ¿no?, que puedan ser comprobables. Entonces, y finalmente la última parte del local file vendría a ser todos los anexos, la fuente de información, los documentos que alimentan a todo el análisis previo, tanto funcional como económico que se realiza. La tercera documentación que se tiene que presentar sobre el precio de transferencia vendría a ser el master file o el archivo maestro. Esta presentación, esta declaración que también se debería realizar en algún momento, porque bueno, en este momento en Costa Rica es una obligación para los contribuyentes que lo tengan en resguardo ante una fiscalización, pero todavía no se ha presentado como una declaración jurada propiamente dicha, como es en otros países. Hay países ya centroamericanos, latinoamericanos, que ya presentan el Master File como una declaración jurada informativa. Entonces, esta declaración ya trata de información a nivel de grupo, principalmente información cualitativa. ¿Qué es lo que desea saber con este informe la Administración Tributaria? En primer lugar, la estructura del grupo. ¿Cómo está compuesto el grupo legalmente, ¿no? O sea, la estructura jurídica y la propiedad de capital de la empresa multinacional. O bueno, también puede ser un grupo local. La localización geográfica de las entidades, ¿no? Si son solamente entidades nacionales, o también hay empresas de grupo que están en el exterior, ¿no?, que es lo más común. La descripción del negocio o negocios del grupo, ¿no?, a qué se dedica realmente el grupo, ¿no?, cuáles son los factores impulsores de los beneficios, de las utilidades del grupo. La descripción detallada de la cadena de suministro, de los principales productos o servicios.
También nos solicita una lista de los acuerdos significativos de servicio, ¿no? A nivel de grupo también. Los mercados geográficos donde participa el grupo, un análisis funcional también de las principales contribuciones a la creación de valor del grupo, y la descripción de las principales operaciones de reestructuración también, ¿no? Si ha habido un proceso de reestructuración de alguna entidad del grupo, también tiene, al margen que no haya sido, bueno, en Costa Rica precisamente, también tiene que ser presentada en este informe. Por otro lado, hay una tercera parte que nos solicita información sobre los intangibles del grupo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia a nivel de grupo respecto al desarrollo y la propiedad de explotación de intangibles, ¿no? Incluyendo investigación y desarrollo? Una lista básicamente de los intangibles significativos que sean propiedad del grupo, ¿no? Y obviamente indicar legalmente quiénes son los propietarios. Bueno, si ha habido una transmisión relevante también de intangibles dentro de las empresas del grupo, también tienen que ser detalladas en este informe. Por otro lado, tenemos bueno, el tema de las actividades financieras, que lo que básicamente requiere acá la administración tributaria es saber cómo se financia el grupo, tanto con terceros como entre vinculados. Por ejemplo, también bueno, solicita realmente información de si existe una entidad de grupo que se encarga de financiar el resto. Entonces, esos aspectos son los que quisiera la administración tributaria tener claro. Y bueno, finalmente, si esta es la única parte cuantitativa que se solicita en este reporte, que bueno, vendrían a ser los estados financieros consolidados del grupo, ¿no? Los integrantes, bueno, obviamente consolidan información, los estados financieros combinados o consolidados, incluyendo el proceso de consolidación, finalmente llegar al producto final que vendría a ser los estados financieros consolidados. Y también una descripción de los acuerdos anticipados de precios a nivel de grupo en caso hubiera. El cuarto reporte solicitado ya en Costa Rica es el de reporte país por país. Entonces ya en este informe ya la administración tributaria nos solicita ya información cuantitativa, básicamente, de los integrantes del grupo. Entonces, en primer lugar, hay una sección de reparto de beneficios, impuestos, actividades económicas por jurisdicción fiscal. A ver, ¿qué pasa aquí? En primer lugar, lo que quiere es delimitar cuáles son las jurisdicciones que tiene presencia el grupo, ¿no? Está en Costa Rica, tal vez está en Panamá, de repente en Sudamérica, en algunos países, bueno, de repente la matriz que está en Europa, ¿no? Pues España, ¿no? Francia, etc. Entonces, quiere delimitar en todas las jurisdicciones que el grupo tiene presencia. Después quiere ver los ingresos por cada una de las jurisdicciones, ¿no? ¿Cuánto ha declarado de ingresos en Costa Rica? ¿Cuánto ha declarado de ingresos en Chile? ¿Cuánto ha declarado de impuestos en Panamá? Y así, separado, ¿no? Por línea. Los ingresos también netamente por partes vinculadas. De cada uno de los integrantes, ¿cuánto fue el ingreso con terceros independientes o no vinculados? ¿Cuánto fue el ingreso con partes vinculadas? Y así disgregar, ¿no? Los beneficios también antes de impuestos, los impuestos pagados realmente en cada jurisdicción, el impuesto de la renta acumulado, el capital de cada una de las partes, los resultados acumulados, el número de empleados también se solicita, ¿no? Para evitar que no haya una empresa de papel, ¿no? De repente la empresa que más ingresos recibe en grupo no tiene trabajadores. Entonces, es un indicador, ¿no? Que puede llamar la atención. Activos materiales distintos a efectivo y equivalentes de efectivo, ¿no? Realmente, ¿dónde está la propiedad de los activos a nivel del grupo? Entonces, esta información es muy importante, ¿no? Porque va a ayudar a las administraciones tributarias a, a identificar los focos de fiscalización, ¿no? Porque propiamente dicho, como tal lo dice la norma y las directrices de la OCDE, el reporte de país por país no va a ser un mecanismo para aplicar ajustes, pero sí va a ser un mecanismo para aportar, ¿no? Aportar al proceso de fiscalización. Entonces, es importante todo este tema que ya se está dando y justamente, bueno, Costa Rica con mayor razón con este ingreso a la OCDE, del intercambio de información entre administraciones tributarias. Porque el reporte país por país va a ser el primer informe, el primer documento relacionado con esta transferencia que las administraciones tributarias van a poder intercambiar. O sea, Costa Rica puede tener el acceso al reporte país por país de otras jurisdicciones, siempre y cuando obviamente hayan los acuerdos entre administraciones tributarias, ¿no?
pero esto va a ser muy importante para ver los focos de fiscalización o los contribuyentes de fiscalización. Bueno, en este caso, están obligados las casas matrices residentes en Costa Rica que sus ingresos globales consolidados asciendan a más de 750 millones de euros. Entonces, esos son los contribuyentes que están en este momento obligados a presentar esta declaración. Hay una segunda parte, ¿no? Que viene a ser bueno, la lista de las entidades también, pero ya por un tema de funciones o actividades. Acá va a indicar, bueno, se va a poner como un check o se va a seleccionar la opción dependiendo cuál es la actividad que realiza cada una de las empresas dentro del grupo. Por un lado tenemos eh, bueno, bueno, actividades de investigación y desarrollo, ¿no? Si es propietario, ¿no? Bueno, de un tema de investigación y desarrollo, compra de suministros, ¿no? Fabricación, si realiza una actividad de fabricación, actividades de marketing, ¿no? Entonces, dependiendo las actividades que realiza, se va a seleccionar una de las opciones que están disponibles en la declaración. Bueno, básicamente esos eran los reportes que tienen que presentar los contribuyentes en Costa Rica. Bueno, ya hay una parte que vamos a desarrollar. ¿Cuál es el impacto de esta pandemia que se ha suscitado a nivel mundial sobre el COVID-19? En cuanto a la documentación de precios de referencia, porque evidentemente va a haber un impacto, ¿no? Como en todas las actividades económicas. Entonces, ¿cuáles son los grupos de interés o cuáles son las empresas que tendrían que tener especial atención en los cambios de COVID en los análisis de precios de referencia? Obviamente, en primer lugar, las compañías sujetas al régimen de precios de referencia tienen que revisar sus políticas de precios de referencia, cuál es la información y documentación que deberían tener. Justamente por este tema que ha suscitado, ha habido restricciones en cuanto a la movilidad. Entonces, de repente, alguna documentación que antes se podría tener más fácilmente, no se va a poder obtener, ¿no? A raíz de todo esto que ha ocurrido. Entonces, también por el tema de los márgenes de rentabilidad, que de repente, o los acuerdos previos que se realizaron antes de la pandemia, realmente se van a poder realizar, ¿no? De manera normal. Esto es toda la información que tengan los contribuyentes sujetos a régimen de previa transferencia, tiene que ser revisada para ver cuál es el impacto en las políticas o la forma como estaban desarrollando sus transacciones con partes vinculadas. Obviamente también las compañías consultoras en este tema, ¿no? Que ya son muchas, que prestan esta asesoría, y las que dan también la base de datos para la información de las comparables. Tienen que revisar sus procesos para el análisis y la aplicación de las metodologías de transferencia, obviamente la información de los comparables, porque los comparables básicamente son empresas o grandes empresas que tienen información pública, no empresas que cotizan en bolsa, y definitivamente la pandemia les ha afectado en sus márgenes de rentabilidad o la información financiera que van a presentar en el 2020. Entonces, hay que prestar especial atención a los resultados que presenten al cierre del 2020. Y finalmente, bueno, finalmente, pero no menos importante, yo diría que más importante es la OCDE de las administraciones tributarias. La OCDE, bueno, creemos que deberían de brindar algunas directrices especiales o unas directrices de urgencia en relación a cómo se debería presentar la información de presente transferencia o cuál es el impacto del COVID-19 en los análisis que se realizaban, ¿no? de una manera determinada. ¿Cuál va a ser la postura que va a tener la administración tributaria en su fiscalización también? ¿No? Como le decía, va a haber empresas que de repente sus márgenes de rentabilidad no van a ser los esperados, inclusive empresas con pérdidas. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de la administración tributaria para fiscalizar las transacciones sujetas a los precios de transferencia? Entonces, bueno, ya dentro de los análisis, en un momento les compartí la lámina de que después del análisis funcional había un análisis económico de la transacción, que es básicamente la aplicación de los métodos. Entonces, ¿cuál va a ser, qué cambios puede haber por el COVID-19? La metodología utilizada, definitivamente. Es habitual, bueno, por algunas empresas, por algunos consultores, aplicar el mismo método todos los años. Obviamente que sí, porque, bueno, de acuerdo a las funciones que se realicen, si la empresa realiza las mismas funciones todos los años,
lo más apropiado sería mantener la metodología, ¿no? Pero por estos cambios, por esta, digamos, coyuntura extraordinaria, ¿se debería mantener el método de precio de transferencia? Es un tema importante que se debería evaluar. Por ejemplo, ¿no? Si se está utilizando un método que evalúa el margen operativo de la transacción, suponiendo que en el 2020 el margen operativo es negativo, se debería presentar el estudio con un margen negativo o se podría migrar a otra metodología. Por ejemplo, la partición de utilidades. Este método evalúa el aporte de activos, gastos, ¿no? De cada una de las partes y le determina cuál es la rentabilidad que le corresponde, ¿no? Justamente por su nivel de aporte. Entonces, ese podría ser un cambio, ¿no? Entonces, esto es importante revisarlo bien, porque de repente no va a ser apropiado mantener la metodología como se estaba realizando en periodos anteriores, ¿no? Los estudios técnicos, por una determinada transacción. La información financiera del 2020 y las comparables con pérdidas operativas. Y esto va a ser un tema que, bueno, de alguna manera se va a tener que superar porque justamente como le decía anteriormente, las comparables o las empresas públicas pueden presentar estados de resultados con pérdidas. Entonces, normalmente en los análisis de aprender transferencias se excluyen las empresas con pérdidas operativas como potenciales comparables. Entonces, en esta coyuntura, puede ser que por esa oportunidad sí se permite incluir ese tipo de comparables. Información de un año de la parte analizada versus 3 años de las comparables. Bueno, esto sí es una práctica habitual en cuanto al proceso de análisis de pretransferencia, de que se utiliza la información financiera o los estados de resultados de 3 años de las comparables, ¿no? Para eliminar el efecto, digamos, de los ciclos de negocio o los cierres fiscales, porque son diferentes dependiendo de la jurisdicción. Esa información se promedia y se compara con los resultados de un año de la empresa, bueno, en este caso de Costa Rica. Entonces, eh, el resultado puede ser sesgado porque el 2020 sí va a ser atípico. Entonces, probablemente sí para esta oportunidad se puede usar solamente las comparables, la información financiera de las comparables de este último año para comparar justamente con la información o los resultados del 2020 para las empresas, para los contribuyentes sujetos a este régimen. Bueno, mayor relevancia de comparables locales o regionales. Sí, porque los efectos del COVID van a ser muy diferentes dependiendo el impacto que ha tenido el COVID en la jurisdicción, ¿no? Hay, obviamente, países que han sido más afectados en su actividad económica que otros. Entonces, va a ser muy importante de dónde proviene la comparable o en qué país está domiciliada la comparable que se está utilizando para comparar justamente con la transacción del contribuyente de Costa Rica. Ajustes de comparabilidad definitivamente van a tomar mayor relevancia porque, como le decía, si ya no se tiene otra opción, si tienen que usar comparables extranjeras o comparables de una jurisdicción de repente lejana o muy ajena a la realidad de Costa Rica, la normativa permite la aplicación de ajustes financieros o ajustes de comparabilidad en cuanto a o los resultados que se estarían presentando. Bueno, ajustes en costos y gastos extraordinarios a raíz del COVID, ¿no? En el caso de los estados financieros segmentados que se analizan para una operación específica, se podría evaluar la posibilidad de hacer un ajuste, por ejemplo, un gasto de marketing extraordinario que se ha tenido que hacer por este año, ¿no? Para que el margen analizado sea lo más ajustado a la realidad. Por otro lado, va a haber un impacto también significativo en cuanto a los préstamos entre partes vinculadas. Se podría evaluar también un cambio en la tasa de interés, de repente una tasa de interés preferencial, bueno, obviamente mutuo acuerdo entre las partes y siempre y cuando hayan comparables que sustenten esta modificación. Se puede también gestionar o negociar que hayan periodos de gracia, ¿no? En un periodo que no tenga liquidez la parte deudora, o la ampliación de plazo. Revisión de las tasas comparables o los estudios de pretransferencia realizados previamente, porque obviamente la coyuntura ha cambiado. Si se ha realizado un estudio para definir la tasa de interés en una transacción en enero, que de repente el impacto del COVID no era evidente, para este momento sí se debería realizar ese estudio previo de pretransferencia.
Bueno, en el caso de las empresas del grupo, generalmente la casa matriz otorga alguna garantía para su subsidiaria en el caso de un financiamiento. También cabría que evaluar si corresponde el pago de una retribución por esa garantía que se está dando, ¿no? Porque definitivamente va a brindar algún beneficio a la parte receptora del préstamo, en cuanto, por ejemplo, pueden obtener una tasa de interés más baja o tener mayores facilidades de financiamiento. En el caso también de la gestión centralizada de tesorería o cash pooling, también es un tema importante que se debería revisar. Estas son las empresas del grupo que justamente gestionan toda la caja, ¿no? Y, digamos, distribuyen el efectivo entre las empresas del grupo conforme lo van necesitando. Entonces, en este caso, esa entidad, que es la entidad centralizada, ¿no? de la tesorería, también debería recibir una retribución por esta gestión. Y bueno, y finalmente, luego de todo este análisis, formalizar todas las nuevas condiciones contractuales. Bueno, la tercera parte de la exposición vendría a ser el análisis de las transacciones financieras bajo las nuevas guías de la OCDE. En febrero de 2020, la OCDE, bueno, por primera vez publicó una guía de precios de transferencia, pero específicamente sobre transacciones financieras. Entonces, bueno, lo que vamos acá a tratar son los principales cambios en cuanto a los préstamos, porque, bueno, la guía es bastante amplia, no abarca todo tipo de transacciones financieras, pero bueno, la transacción más común que analizamos es la de los préstamos. Entonces, ¿qué nos indica? Primero, caracterizar la transacción. No, ¿realmente es un préstamo o es un aporte de capital? ¿Qué aspectos deberíamos de considerar? Porque obviamente el análisis es diferente. Si es préstamo, sí entraría dentro del ámbito de presta transferencia. Hay que evaluar la tasa de interés, básicamente. Si es aporte de capital, no realmente, porque es una transacción que no afectaría el estado de resultados, es una transacción que va al balance general. Entonces, esta transacción no requiere mayor análisis, sino básicamente documentación, pero no la aplicación de una metodología. Entonces, para definir si se trata de un préstamo o aporte de capital, ¿qué información hay que considerar? En primer lugar, que la descripción o terminología del registro contable no restringen el análisis de plena referencia. O sea, la glosa, ¿no? O el concepto de cómo se ha registrado la operación no es un limitante para nosotros definir si se trata de un préstamo o un aporte de capital. La presencia o ausencia de una fecha de pago fijo también nos da un alcance de qué tipo de transacción estaríamos evaluando. ¿Hay obligación de pagar intereses? También es un aspecto que hay que considerar. ¿Cuáles son los derechos del prestamista de obligar el pago del principal o el capital o los intereses? Legalmente puede hacer el cobro, o sea, hay contratos, por ejemplo. La situación del financiador en comparación con los acreedores corporativos regulares. ¿Cuál sería la fuente del pago de los intereses, ¿no? El receptor del préstamo. ¿Cuál es la capacidad financiera del deudor para tener préstamos de otras entidades, pero ya no relacionadas? También es un tema que habría que evaluar. La medida que los fondos son utilizados para capital de trabajo o adquisición de activos. ¿Para qué va a ser usado realmente ese préstamo, ¿no? Dentro del giro de negocio del receptor? ¿Y qué pasaría ante el hecho de que el deudor no realice el pago dentro del plazo o solicite un aplazamiento, ¿no? ¿Podría tomar alguna medida el prestamista en caso no cumpla? Entonces, son puntos que habría que tener en cuenta de acuerdo a esta guía de la OCDE. Bueno, ¿cuáles son las características económicas relevantes en el caso de las transacciones financieras? Básicamente son cinco consideraciones. Esto, bueno, esto es general, realmente, porque las transacciones sujetas a este régimen tienen esa estructura de análisis. Pero obviamente la información que se va a revisar es diferente dependiendo del tipo de transacción. En las condiciones contractuales, los contratos, ¿no? Obviamente, primero, y lo que les había dicho antes, pero revisar el comportamiento real de las partes, ¿no? El contrato no delimita cómo se realiza la transacción en la realidad, ¿no? Hay que ver cómo están realmente asumiendo sus obligaciones cada una de las partes, en qué fecha están pagando los intereses, ¿no? Si hubo una garantía de por medio, ¿no? Etcétera. El análisis emocional, que es básicamente lo que les había explicado hoy anteriormente, la característica de los instrumentos financieros, ¿no? Acá sí hay temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el monto del préstamo? ¿No? No es lo mismo, pues, un préstamo de $10,000 con un préstamo de $1,000,000.
lógicamente que hay mayor riesgo para la parte prestadora. Entonces, primero tener claro cuáles son los montos que se están desembolsando, si hay un cronograma de pago, ¿no? En cuánto tiempo se va a cancelar este préstamo. La naturaleza y la finalidad del préstamo, también importante, para qué va a ser utilizado. Si hay existencia de subordinación por una de las partes que participan en esta transacción, su ubicación geográfica, la moneda, si existen garantías, es un interés fijo variable. Entonces, por un lado tenemos las características del préstamo en sí, las circunstancias económicas de las partes, cuál es la moneda local que utiliza cada una de las partes que intervienen en la operación, obviamente también su ubicación geográfica, si hay regulaciones locales en cuanto a la deducción de intereses, por ejemplo, el sector empresarial del deudor, la fecha de la transacción, importante definirla por las comparables, ¿no? Las comparables que se utilicen tendrían que ser una fecha lo más cercano posible a la fecha real de la operación. Y bueno, información macroeconómica también que aporta el análisis de prestaferencia. Y finalmente las estrategias de negocio comerciales, ¿no? De cada una de las partes, principalmente el deudor, ¿no? Si realiza alguna actividad de innovación o desarrollo de nuevos productos, ¿no? Con este financiamiento, grado de diversificación de su negocio, la aversión al riesgo, si existe cambio político y otros aspectos. Bueno, otros puntos que, habríamos que considerar para los préstamos entre partes vinculadas, las perspectivas que tienen cada una de las partes, cuánto prestar y bajo qué término, básicamente, la implicancia de las circunstancias macroeconómicas en el costo de financiamiento. Vemos cuál es la tasa de interés interbancaria, ¿no? También puede ser un buen indicador, o la tasa de referencia del Banco Central de la Reserva. La solvencia del deudor. Aquí lo que dice las directrices es que también se pueden usar calificaciones crediticias para definir obviamente cuál es el riesgo del deudor y así poder estimar una tasa de interés lo más cercano a la realidad. El uso de herramientas metodológicas financieras para calcular las calificaciones crediticias. Básicamente sería replicar lo que ya hacen otras entidades calificadoras de riesgo, replicarlo a bueno, el deudor, ¿no? Que está recibiendo el financiamiento. El efecto de la pertenencia e importancia en el grupo. No es lo mismo que reciba un préstamo una entidad del grupo que realmente presta o brinda servicios de apoyo, ¿no? A nivel de grupo, o una empresa que sea relevante, ¿no? O sea, indispensable, o sea, la principal entidad dentro del grupo, ¿no? Obviamente que esta empresa va a tener eh, mayores facilidades en cuanto al financiamiento del grupo. Si existen convenios, ¿no? Entre la parte vinculada, prohibición de ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, hay acuerdos donde, bueno, se determina de que el deudor se le prohíbe de que se deshaga o venda ciertos activos, ¿no? Que son importantes en su giro de negocio. O bueno, o el cumplimiento de indicadores financieros, tal como lo hacen las entidades financieras, justamente, no valga la redundancia. Se hace un análisis, bueno, periódico de que bueno, se puede observar si se están cumpliendo ciertos indicadores y, bueno, de repente en un momento que no se cumplan es como una alerta de que puede haber un cumplimiento de los pagos. Entonces, ese es un tema que se debería realizar entre partes vinculadas. Y bueno, si hay finalmente garantías de por medio, ¿no? Para garantizar, valga la redundancia nuevamente, para garantizar ese financiamiento. Entonces, ¿cómo se determina el valor de mercado en los préstamos intergrupos? Estas nuevas directrices de la OCDE que les decía que bueno, se publicaron en febrero, nos hablan básicamente de 6 formas o 6 métodos que se podrían aplicar. Por un lado tenemos lo del precio comparado y no controlado, que es el método habitual, la forma habitual como se determina el cumplimiento del valor de mercado de la transacción, que se pueden ser comparables internos, en caso de que, bueno, una de las partes del grupo también recibe o otorga préstamos a terceros independientes, se puede comparar esa información, ¿no? Agarrar esa información y verificar con la tasa o las características del préstamo entre parte vinculada. Las calificaciones crediticias, también se le da un uso, ¿no? Para aplicar este método. Obviamente el importe, la moneda y el plazo de pago van a incidir en la tasa que se va a utilizar. A ver, ya. Bueno, el uso del préstamo, ¿no? Si es para un proyecto riesgoso, por ejemplo, va a tener una incidencia en la tasa de interés.
bueno, si se acepta el uso de otros productos crediticios como comparables, también indica esto. Bueno, es una novedad, porque normalmente un préstamo se analizaba con comparables de préstamo, pero lo que indican estas nuevas directrices es que se pueden analizar también los bonos o los depósitos como comparables y aplicar ciertos ajustes de comparabilidad. Eso es por un lado lo del PCNC, que es la metodología habitual para este tipo de operaciones. Y también dice que las directrices que hay que evaluar los cargos, ¿no? Si existen comisiones, honorarios o otros cargos, eh, bueno, implicados en este préstamo. También indica de que se puede aplicar la metodología del costo de los fondos, ¿no? ¿Cuál es el costo incurrido por el prestamista para recaudar justamente ese efectivo que va a ser prestado a su vinculado? Hay también una forma de calcular eso, ¿no? Y obviamente una prima, bueno, un margen de ganancia que tendría que aplicarle a ese costo de los fondos. Hay también otra metodología que es la permuta de incumplimiento crediticio, bueno, que ese es un producto financiero, que bueno, se puede conseguir la información en las superintendencias de bancos o entidades financieras de cada jurisdicción. Esa tasa podría ser considerada como la prima de riesgo, ¿no? Que se podría comparar con la tasa de interés pactada entre partes vinculadas. También un tema que se está usando ya más habitualmente es el modelamiento económico, construcción de tasas, ¿no? Que parte del concepto de que el valor de mercado es, digamos, el valor de mercado de la tasa, se llega a ese valor justamente con una referencia, una tasa base, una tasa de referencia que puede ser una tasa, bueno, que vendría a ser una tasa libre de riesgo. Y ya ahí agregar el spread, ¿no? El spread que ya vendría a ser por la calificación crediticia del deudor, ¿no? ¿Cuál es el nivel de riesgo que ese deudor tendría para incumplir con los pagos? Entonces, la tasa de referencia más el spread nos daría una tasa que sería la de mercado, que esa debería ser la que figura en los contratos entre partes vinculadas. Entonces, es un modelamiento, ¿no? Que obviamente incluye en varios supuestos. La desventaja de este método es que no es una transacción real, ¿no? Justamente agarra información de mercado, de repente algunos puntos, pero finalmente llega a una tasa que, bueno, no es de un contrato, por ejemplo, real entre en dos partes independientes. Y finalmente, las opiniones bancarias, también las cotizaciones de las entidades financieras, ¿no? Que vendrían a ser terceros independientes, también es una referencia para nosotros verificar que efectivamente la tasa entre partes vinculadas está a valor de mercado. Bueno, la cuarta parte de la charla vendría a ser bueno, el análisis de los servicios intragrupos bajo BEPS. Es una operación bastante habitual, ¿no? Los servicios entre partes vinculadas. Los servicios back office, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos cuál es la información y documentación que deberían tener las partes o los contribuyentes para justamente sustentar estas operaciones. Eh, la pertinencia del cobro por el servicio intergrupo es relevante bueno, en esto del COVID-19 porque el servicio por el tema del confinamiento, las cuarentenas, probablemente no se puede realizar como justamente se venía dando anteriormente. Entonces, realmente el servicio se ha prestado, ¿no? Durante la pandemia, necesita el contribuyente ese servicio, o sea, le va a ser útil. Entonces, hay que evaluar esas variables para ver si justamente corresponde o no. De repente anular el contrato. Puede haber habido un cambio de giro de negocio de una de las partes y ya no puede requerir ese servicio. El test de beneficio es un tema que todavía no está regulado en la normativa de Costa Rica, pero sí está en las directrices de la OCDE. Y justamente también es importante revisarlo porque las directrices de la OCDE son la fuente de interpretación de la normativa de fraude y transferencia en Costa Rica. Entonces, bueno, ese punto sí lo voy a detallar en la siguiente lámina, porque es un poco más amplio. Los criterios de asignación de los costos y gastos en cuanto al prestador del servicio, el markup bueno, margen de ganancia del prestador de servicio, el lugar y forma de la prestación de servicio también es importante considerarlo, y si hay cambios funcionales, justamente lo que le decía de las partes que intervienen en la operación. Entonces, ¿de qué trata este test de beneficio? Que es una condición realmente para que este costo o gasto por los servicios recibidos de parte vinculada sea considerado como deducible. Este tema, bueno, entiendo que se va a regular ya a mayor detalle
en Costa Rica, pero bueno, les voy adelantando de qué consta, ¿no? Básicamente son 4 aspectos o hechos que hay que ser acreditados. Por un lado, la prestación efectiva del servicio. ¿Cuál es la información o documentación que deben de tener? Las facturas, órdenes de servicio básico, ¿no? Relacionados a esa transacción, los contratos, guías de remisión, la acreditación del pago, ¿no? Otros aspectos, informes de conformidad o resultados, ¿no? Relacionados al servicio recibido de la parte vinculada, los planes de trabajo, planes de implementación, todo relacionado a ese servicio, la estrategia corporativa, ¿no? ¿Cómo encaja este servicio dentro de la estrategia corporativa del contribuyente? La naturaleza del servicio prestado, no sé, financiero, tecnológico, científico, ¿no? ¿De qué trata realmente ese servicio que se está recibiendo? ¿Y cuál es la necesidad real del servicio? ¿No? ¿Cuál es el impacto económico, o comercial o financiero que brinda este servicio al receptor? Realmente, ¿por qué lo requiere? Entonces, eso tiene que ser documentado, ¿no? Tiene que ser de analizado y con información y documentación apropiada sustentar este punto. Y otro tema son los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio, ¿no? Para brindar este servicio, medir cuantitativamente cuál es el monto, digamos, que ha incurrido, el monto monetario que ha incurrido el prestador para poder prestar este servicio a su parte vinculada, y cuál es el margen que ha adicionado a ese servicio. El margen tiene que ser evaluado justamente también con comparables, ¿no? Para ver si está valor de mercado. Bueno, la última parte ya de la charla vendría a ser las medidas para el control de precio y transferencia en el contexto centroamericano. Me he basado, bueno, en el documento, en un documento publicado ya hace un año por la CIAT, que es el Centro Interamericano de Administración Tributaria, justamente que también es con participación de Costa Rica, y bueno, que se identificaron ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, principalmente por los países en vías de desarrollo, en cuanto al control de precio y transferencia. Son muchos, en verdad que es bastante amplio, pero bueno, voy a tratar los dos principales. La aplicación del mejor método. Este es un tema muy, muy importante porque de la revisión que se realizó justamente, que surgió este documento bastante interesante publicado por la CIAT, se identifica que hay dificultades para determinar conceptualmente el mejor método. Dentro del estado, con la lista de métodos que se tiene, se evidenció que es muy común que no se seleccione la metodología adecuada para la transacción, ¿no? Que se está analizando. También se ha visto que hay, digamos, una uniformidad en los estudios de pretransferencia que se presentan, ¿no? Bueno, a veces de algunas firmas, de repente consultoras, o las empresas que lo realizan internamente, esos estudios, eh, usan conceptos obsoletos, ¿no? Porque las guías de pretransferencia se actualizaron en el 2017. Y bueno, últimamente han salido otros documentos, por ejemplo, esta directriz que les indicaba sobre transacciones financieras. Entonces, a veces ocurre de que el personal encargado de realizar los estudios no está capacitado, no está actualizado y aplica ya metodologías antiguas, o la forma como aplicar el método ya no es la adecuada. Eh, También hay la dificultad que la información de acceso público es limitada. Eso también, justamente como tú ese análisis en base a comparables, y las preferencias serían comparables locales o empresas de la región, pasa mucho que la información no está disponible, ¿no? Una comparable idónea para un tipo de transacción. Entonces, muchas veces se recurre a la información de comparables extranjeros. Entonces, eso también era una limitación para aplicar los métodos. La carga administrativa asociada a la implementación de un método específico, ¿no? Tendencia a métodos más fáciles y menos costosos de aplicar. Eso también se observó mucho, ¿no? Por ejemplo, es habitual ver que se aplica un método de margen neto transaccional, que es el MNT. Este evalúa el margen operativo de la operación. Puede ser el margen operativo sobre ventas o el margen operativo sobre costos y gastos. Por ejemplo, migrar de este método a un método de partición de utilidades es más costoso en el sentido de que en el de partición de utilidades se requiere información también de la contraparte, que puede ser la relacionada extranjera. Entonces, solicitar la información a la relacionada del extranjero, ¿no? Hacer consultas o llegar a un acuerdo, porque el método que se declare en Costa Rica y el método que se declare en la parte relacionada al exterior debería ser el mismo, ¿no? Debería concatenar la información. Entonces, eso es más costoso en horas hombre, por ejemplo, ¿no?
Entonces, hay una tendencia a usar los métodos que son más fáciles de aplicar. Como les decía, que es el caso del MNT. Solo evalúa la información desde la perspectiva del contribuyente local. Bueno, el otro punto es justamente relacionado a que hay inconvenientes también para acceder a la información de la relacionada del exterior. Y bueno, la sobreutilización del enfoque unilateral de la entidad local. Pasa mucho que los estudios de preferencia, todos están analizados desde la perspectiva del contribuyente y no se desarrolla información de las relacionadas del exterior. Es un tema que se debería considerar para aplicar el mejor método. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿No? Educar, orientar, obligar y sancionar a los contribuyentes y a sus asesores que incumplan los procedimientos para selección del mejor método, no permitir una selección laxa de método, ¿no? Tiene que estar bien sustentado por qué se ha elegido determinado método y por qué también no se han elegido otros métodos, se han descartado. Análisis de información cualitativa y cuantitativa de ambas partes de la transacción, lo que les decía, ¿no? No solamente desde el punto de vista de una de las partes que pertenecen al contribuyente local, sino también acceder o buscar la información de las partes relacionadas del exterior. Identificación de aportaciones únicas y valiosas. Selección de la parte menos compleja. Bueno, eso sí es lo recomendable, que si hay dos partes que intervienen en la operación y tenemos una que es más compleja, lo recomendable es no utilizar esa empresa como la analizada, sino la que sea más fácil de analizar, para que también los resultados sean más congruentes y sean más acertados. Los análisis de precios de referencia son bidireccionales por naturaleza, ¿no? Hay como mínimo dos partes que intervienen, entonces tienen que ser analizadas las dos partes que están participando en esta transacción. Identificación de actividades que tienen la capacidad de generar intangibles, también es muy importante porque eso puede generar un mayor margen de rentabilidad a una de las partes que está, por ejemplo, prestando un servicio. La promulgación de reglas aclaratorias interpretativas en relación a los análisis de comparabilidad, esto sí viene por parte de las administraciones tributarias, porque pasa mucho de que las normativas son muy escuetas o son muy generales en cuanto a los análisis de preferencia. Entonces, se recomienda que las administraciones tributarias promulguen documentos aclaratorios, ¿no? De cómo aplicar, por ejemplo, el margen neto transaccional o cuándo no aplicar el margen neto transaccional. Entonces, eso va a aportar mucho a que los contribuyentes están alineados con las metodologías de preferencia adecuadas y las directrices de la OCDE. Ya casi un tema, bueno, que es una sugerencia, eh, eh, para saber cuándo utilizar el margen neto transaccional, que les decía que es el método más utilizado en los estudios de preferencia, y cuándo se podría inclinar por el método de partición de utilidades, que es uno de los métodos que menos se usa en los estudios de preferencia. Evaluar si las partes tienen aportaciones únicas y valiosas. Básicamente eso sería que haya intangibles, ¿no? Uso de intangibles de por medio. En el caso de que ninguna de las partes realiza una aportación de intangibles, la parte analizada sería la menos compleja. O sea, tenemos ¿no? el contribuyente de Costa Rica, por ejemplo, le presta servicios a una empresa extranjera. Hacer el análisis funcional de cada una de las partes y la menos compleja, esa sería la parte analizada, ¿no? Ya viene después el proceso, ¿no? De evaluar el margen, ¿no? De comparables, ¿no? En el caso de que sí una de las partes tenga una aportación de intangibles, ahí sí, digamos, hay una recomendación específica, ¿no? Supongamos que la empresa extranjera, que vendría a ser la empresa B, sí realiza aportaciones intangibles, se recomienda que la parte analizada sea el contribuyente, bueno, la empresa A, ¿no? Y viceversa. Si la empresa realiza aportaciones intangibles, la parte analizada debería ser la empresa B. Ahí sí se recomienda el MNT, hasta ahí todo normal. Cuando no hay acceso a información, que pasa mucho, no hay información de la parte extranjera, sí, pues por default se tendría que analizar el contribuyente local. Pero igual es un análisis sesgado, porque nunca se supo realmente si se pudo tomar como parte analizada la empresa extranjera. Y bueno, cuando hay aportaciones únicas o valiosas de las dos partes ya, ahí sí se recomienda que no se use el MNT, ¿no? Si las dos partes incurren en intangibles valiosos, ¿no? Dentro de esta transacción analizada, sí se debería descartar el MNT, ¿no? Definitivamente, inclinarse por otro método que podría ser el de partición de utilidades.
Esto es lo que recomienda bueno, el CIAT en el documento que les comentaba. Y hay otra recomendación en cuanto a los márgenes de rentabilidad de referencia. Esto ya viene a ser básicamente una recomendación para las administraciones tributarias, ¿no? De una manera más efectiva puedan fiscalizar a los contribuyentes riesgosos, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el problema en las administraciones tributarias para hacer auditorías específicas de proyectos de referencia? Que tienen limitaciones de recursos humanos y tecnológicos, ¿no? Entonces, le resulta imposible fiscalizar a todos los contribuyentes sujetos al régimen de transparencia, ¿no? Y también hay el tema de que algunos contribuyentes todavía no están elaborando los estudios. O sea, realizan transacciones vinculadas, están dentro del régimen, pero no han realizado los estudios técnicos. Entonces, realmente no saben si están incurriendo en una contingencia. Entonces, en algún momento puede venir eh, Hacienda, revisar y decir, no, esta operación no está a valores de mercado y por lo tanto tu impuesto debería ser mayor, ¿no? Y aplicar un ajuste. Entonces, el estudio de preferencia vendría a ser el mecanismo de defensa de los contribuyentes para decir, no, a ver, acá está mi estudio, acá está mi análisis y todo está a valor de mercado. Entonces, ya la carga, la prueba, la traslada a Hacienda. Entonces, Hacienda tendría que revisar ese estudio, ¿no? Y decir, no, este no es el método, estas no son las comparables, y ya dar su posición, ¿no? Pero ya con el estudio ya en un primer momento el contribuyente estaría cubierto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones específicamente sobre este tema de los márgenes de rentabilidad de referencia para las administraciones tributarias? Deberían de calcular, evaluar y fijar rentabilidades de referencia por tipo de contribuyente, ¿no? Parámetros financieros sectoriales. Por ejemplo, ¿no? En un sector, ¿no? de comercio de un producto, ¿no? determinado, es decir, a ver, el margen de rentabilidad debería fluctuar entre 5 y 10%, ¿no? Entonces, con las declaraciones juradas de renta de los contribuyentes, ¿no? Los márgenes operativos podría validar si justamente ese indicador está dentro del 5 o 10%. Y a los contribuyentes, por ejemplo, que tengan menos del 5%, decir, este es un potencial contribuyente sujeto a fiscalización. Esa es una recomendación que está brindando la ciudad para que las fiscalizaciones o las auditorías sean más enfocadas justamente en los contribuyentes que pueden estar beneficiándose de sus transacciones con partes vinculadas, ¿no? Obviamente que para todo esto, para evaluar que ese margen de referencia sea efectivo, se tiene que comprobar que hayan transacciones significativas con partes vinculadas. O sea, que ese contribuyente no solamente que registre ese margen, sino que adicional a este margen bajo que puede estar registrando, tenga transacciones importantes con partes vinculadas o paraísos fiscales. Las empresas podrán saber con certeza cuándo se encuentran fuera del parámetro de mercado y en una posible situación de riesgo tributario. ¿Qué pasa aquí, no? Sería una facilidad también para los contribuyentes porque suponiendo que están cumpliendo con los parámetros, en el ejemplo que les decía, el margen de operativo entre 5 y 10%, si están dentro de ese rango, tienen un mayor margen, entonces se les podría facilitar con cierta documentación también. Entonces la administración tributaria podría darle alguna facilidad, digamos, algún beneficio a las empresas que realmente sí están registrando los márgenes, digamos, altos, por así decirlo. Entonces, se le podría obviar cierta documentación relacionada a esta la eficacia de esta medida dependerá enteramente de la calidad de la información utilizada para calcular estos parámetros. Sí, pues sí, obviamente, ¿no? Entonces, estos parámetros sí tienen que ser calculados de una manera correcta, ¿no? Enfocada, ¿no? Y sectorizada adecuadamente, ¿no? Para poder caracterizar a los contribuyentes ¿no? en su correcto subsector económico. En primera instancia, esta información puede ser utilizada internamente por la Administración Tributaria para la planeación y programación de fiscalizaciones y posteriormente ser revelada a los contribuyentes como medida preventiva o antiabuso a través de un puerto seguro. Sí, sí, eso debería ser así, ¿no? En primer lugar, digamos como que hacer la prueba internamente en la Administración Tributaria, ¿no? Dar los márgenes de rentabilidad por sectores, obviamente sectores relevantes dentro de la economía de Costa Rica y enfocar la fiscalización. La ciudad cree de que esto va a traer muy buenos resultados en cuanto a la recaudación, ¿no? Y bueno, por otro lado también, en caso de que ya se hagan públicos los parámetros sectoriales, ya lo deja más tranquilo a los contribuyentes que cumplen con los parámetros adecuados. Bueno, ¿cómo sería en la práctica la aplicación de la medida, ¿no? Este es un estado de resultados, ¿no? resumido de una empresa y el enfoque sería básicamente en el impuesto pagado. El margen que se tendría que evaluar sería el impuesto pagado
sobre las ventas, por ejemplo, ¿no? Pues ahí no va a salir un porcentaje, ya, ese porcentaje se recomienda que se evalúe. Sería lo más directo que se podría comparar. Entonces, de esa manera, ya diría, ¿no? La empresa, ¿no? El contribuyente X tuvo un margen de impuestos pagados sobre ingresos de 2% y su parámetro de mercado era entre 5 y 10. Ya, de por sí no va a aplicar un ajuste, pero ya le da, digamos, una idea a Hacienda de que puede fiscalizar a ese contribuyente, ya ver el estudio, no hacer un análisis más específico para ver si sus transacciones con partes vinculadas están a valores de mercado. Bueno, unas recomendaciones finales, bueno, generales para tanto para los contribuyentes o el personal encargado de revisar los estudios en caso de las empresas que contratan consultores externos para estos análisis, en cuanto al local file o estudio técnico de preferencia. Bueno, en relación a las transacciones evaluadas, verificar posibles omisiones de transacciones, ¿no? Por ejemplo, con paraísos fiscales o, por ejemplo, préstamos con accionistas. Entonces, justamente revisar toda la lista de transacciones que se están analizando en el ejercicio específico, si son todas las registradas durante el periodo, porque también hay multas por omitir transacciones o sujetas a este régimen. Comparar la información del estudio de preferencia o el EPT, ¿no? Como lo conocen, con los registros contables, contratos y otras declaraciones. Pasa mucho de que la información indicada en el estudio de preferencia no concilia de repente con un registro pues, en los estados financieros, no concilia con la información del contrato. Entonces, esas inconsistencias tienen que ser detectadas, ¿no?, a tiempo para rectificar o corregir el estudio de preferencia. Ya en relación a los métodos utilizados, analizar la consistencia del método, el indicador y la parte analizada. Sí, para esto, en caso de un contador, un gerente financiero, un gerente general que revisa el estudio de preferencia elaborado por una consultora, sí requiere algunos conceptos básicos, ¿no?, para poder revisar ya la parte económica. Justamente por eso es importante ese tipo de charlas, ¿no?, para que tengan una noción y puedan ser efectivos en la revisión del estudio que les puede pasar el consultor. Entonces, el método, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sustentos que indican en el estudio para seleccionar ese método? ¿Por qué eligieron, por ejemplo, el MNT y no eligieron un método de costo incrementado, un método de precio de reventa? Entonces, eso tiene que ser sustentado correctamente y documentado en el estudio. También el indicador, ¿no? Porque hay un indicador de utilidad operativa sobre ventas, hay un indicador de utilidad operativa sobre costos y gastos, hay un indicador de utilidad operativa sobre activos. Entonces, ¿cuáles son las razones que indicó el consultor o la empresa consultora para seleccionar ese indicador? ¿No? Que finalmente ya viene en toda la evaluación de las comparables. Verificar si existen comparables internos. Es importante porque pasa mucho de que obvian este paso de buscar comparables internos y de frente se van a evaluar comparables externos. Cuando debería ser al revés, lo recomendable es verificar que existan comparables internos y si ya no se identifican, se puede pasar a buscar comparables externos. Revisar la descripción de las comparables externas. Sí, bueno, finalmente ya se seleccionan las comparables de las bases de datos, por ejemplo, que usan las empresas consultoras, ver la descripción, si la actividad económica de esas comparables, ¿no?, o el contrato comparable calza con la transacción que se está analizando. Y verificar las razones por el análisis segmentado global. Pasa mucho en los estudios que se recurre a un análisis global, ¿no? ¿Cómo es un análisis global? Se evalúa el margen de rentabilidad según el estado de resultados de la empresa, pero que incluye toda su línea de negocio. Entonces, se agarra ese margen operativo, por ejemplo, y se divide entre las ventas. Y se analizan las transacciones con partes vinculadas, ¿no?, con ese indicador. Pero también hay que sustentar por qué no se hizo una segmentación o individualización del estado de resultados, pero relacionado a esa operación específica, ¿no? Entonces, esos son aspectos que también hay que tener en cuenta. Y bueno, otras consideraciones, revisar la adecuada caracterización de la transacción, ¿no? Si una operación fue venta de bienes o fue venta de activos fijos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que ver si realmente se ha clasificado con el código correcto, con el tipo de operación correcto la transacción entre partes vinculadas. Verificar que las conclusiones sean claras e identificar si existe alguna contingencia para el contribuyente. Sí, porque pasa mucho que hay conclusiones escuetas, muy generales. La conclusión tiene que ser bien específica. En primer lugar, se cumple con el principio de libre competencia, las transacciones están a valor de mercado, ¿no?
Y si no están a valor de mercado, ¿qué consecuencia puede traer para el contribuyente? Entonces, eso debería estar en el estudio. O también en una carta pues, ¿no? de observaciones o contingencias que se le debería de enviar al contribuyente en caso de que sea una empresa consultora, ¿no? que le asesoren en estos temas. Me parece que hasta ahí era la presentación, ¿sí? Bueno, eso era básicamente lo que les queríamos compartir. No sé si va a haber hay algunas preguntas, Alberto. Sí, Joseph, aquí tenemos preguntas. Bueno, primero que nada, agradecerle a Joseph por todo su gran conocimiento y aporte con este tema de precios de transferencia. Para nosotros, GCF Consultores y tanto para TGS Sarrios, estamos disponibles para ayudarles con cualquier precio de transferencia que tenga que realizar una compañía entre partes vinculadas. Sí es importante dejar claro hoy, a pesar de que todavía precios de transferencia eh, no se lo están pidiendo a ciertos contribuyentes, pero sí tenemos la obligación de tenerlos en la mano. ¿Por qué? Porque al día de hoy, tributación está fiscalizando y realizando ajustes de precios de transferencia. Entonces, sí es importante empezar a evaluar esos tipos de transacciones entre partes vinculadas. Y recuerde que precios de transferencia no solo son con las partes relacionadas que están en el exterior, también con las nacionales. Y es importante que ambos precios estén evaluados de acuerdo a valor de mercado. Así como lo explicó José en toda su presentación, que para nosotros nos quedó muy claro. Pero, José, tenemos preguntas. Sí, claro. En la sección de estados financieros que se debe presentar en el estudio de precios de transferencia, eh, ¿se deben de presentar estados financieros consolidados o tienen que presentarse estados financieros individuales? Sí, eso depende del análisis que se haya realizado ¿no? en los métodos. Si ha habido, por ejemplo, la aplicación de un método de partición de utilidades donde implica justamente el análisis del contribuyente y partes relacionadas del exterior, y se ha usado información justamente de ambas partes, sí se debería incluir el consolidado también. Y bueno, obviamente también el del contribuyente, porque finalmente esa información es la base también para los análisis. Pero si justamente todo depende de la metodología que se haya usado. Es un método, justamente como le digo, ¿no? Que se han analizado ambas partes, tanto la nacional como la extranjera, sí se podría incluir el consolidado. Eso es para el local file. Para el master file, sí, definitivamente deben estar los consolidados, es un requisito. Ok, perfecto, perfecto, yo sé. Tengo otra pregunta. Vamos a ver, aquí está. ¿Cómo se debe reportar a Hacienda el cumplimiento de precios de transferencia? Vamos a lo siguiente. En primera instancia va a ser la declaración que se tiene que hacer anual. Lo que pasa es que al día de hoy no tenemos en firme la declaración, pero en cualquier momento va a venir su obligación. ¿Qué va a pasar en su momento cuando la administración tributaria llegue y te fiscalice? Lo primero entre sus requisitos normales va a decir que si tenemos estudios de precios de transferencia. Al no tenerlos, nos vemos involucrados en el siguiente aspecto. Quedamos en la disposición de Hacienda lo que nos haga un ajuste de partes vinculadas por el hecho de no tener precios de transferencia, porque no podemos discreparle a la administración tributaria y decirle, no, mi precios entre relacionadas está bajo acuerdo a precios de transferencia. En este momento no tener la base para yo argumentar eso, quedó ajustado. ¿Y por qué Hacienda podría hacer el ajuste? Recuerde que la administración tributaria tiene una base estadística que es los famosos estudios económicos que mandan a hacer a ciertas compañías. Entonces ya tiene una base estadística para poder lograr determinar un ajuste de partes vinculadas. Entonces sí es importante tenerlo bien claro bajo ese aspecto. Entonces, claro, en este momento la primera instancia en cumplimiento va a ser la declaración. De segunda instancia, tener el informe de precios de transferencia más todos sus respaldos documentales. Pero dejo bien claro, al día de hoy, la declaración todavía no está en firme. En cualquier momento y conociendo a la administración tributaria, en cualquier momento va a entrar a regir. Y es aquí donde nosotros debemos de estar preparados, porque recuerde, ¿cuáles periodos están hoy actualmente para revisión por parte de la administración tributaria? 4, ¿ok? Que son 16, 17, 18 y 19. ¿Ok? Esos son nuestros cuatro periodos. Y si yo tengo en esos 4 periodos transacciones con partes vinculadas, yo debería tener el estudio de precios de transferencia. ¿Para qué? Para que en una eventual fiscalización
poderle demostrar a la administración tributaria que mis precios con mis partes vinculadas están de acuerdo a precios de transferencia. ¿Qué pasa también cuando la administración tributaria hace ajustes? No ajusta al rango bajo, va a ajustar a la media. Entonces, sí es importante tenerlo bien claro de que el ajuste entre el rango bajo a la media puede significar mucha diferencia en un cálculo de precios de transferencia y eso puede determinar millones de colones en un ajuste. Entonces, no de entre parte GCF y tanto TGCSAR, queremos dejarle a conocer es la necesidad de tener esta documentación soporte. Esto es como tener la factura del gasto. ¿Cómo usted le demuestra a Hacienda? Aquí está mi estudio. Entonces, sí es importante tenerlo bien claro. Voy con la siguiente, Joseph. Sí, claro. ¿Qué tan grande debe ser la muestra de en una empresa de servicios para establecer precios de transferencia? Me La imagino que es la muestra, muestra de los comparables. claro, sí, entendería que sí, ¿no? Se refiere a la comparable. En realidad no hay un número específico ni en la normativa local ni en las guías de la OCDE, pero lo habitual en cuanto al número comparable viene a ser 3, ¿no? Mínimo, ¿no? 5, ¿no? Todo dependerá de la calidad de la información y qué tan justamente sean comparables a la transacción evaluada, pero un número específico no. Inclusive se puede usar una también, ¿no? Si es muy parecida a la transacción evaluada. Okay. Perfecto. Luego dice, en la comparación con compañías similares, ¿es recomendable utilizar comparaciones con empresas locales o es posible realizarlas con empresas extranjeras? Lo que pasa es lo No, siguiente. Con empresas locales es que nosotros deberíamos de tener aunque sea una base de datos de empresas locales, que al día de hoy en Costa Rica no existe. Solo lo que tenemos hoy de datos son las que cotizan en bolsa o que son de instituciones a nivel público, que tienen que presentar sus estados financieros públicos. Pero por lo general, y aquí le cedo la palabra a Joseph, eh, ¿cuáles son las bases que utilizamos para los comparables? Joseph. sí, bueno, obviamente que bueno, en primer lugar hay que ver si hay comparables internos, ¿no? Que eso sería lo recomendable. En segundo lugar, que sean locales, pero justamente la información es limitada, porque las empresas que cotizan en bolsa son principalmente del sector bancario, ¿no? Financiero, que probablemente no van a ser comparables a la transacción que se analiza, y por eso que se recurre a información global. Nosotros, en nuestros análisis, usamos la base de datos Osiris Orbis. Bueno, Osiris es más conocida como Osiris. Orbis vendría a ser como que la ampliación del Osiris. ¿Ya? El Orbis también incluye algunas empresas que no necesariamente cotizan en bolsa, pero sí tienen información pública por diferentes aspectos, ¿no? Entonces, eh, esta herramienta nos permite encontrar empresas de todo el mundo, ¿no? Que realizan la función específica que se está buscando, y a través de ajustes de comparabilidad, ya esa información se customiza a la realidad de Costa Rica. Entonces, de esa manera se presenta un rango de mercado ya acotado, que justamente es el rango intercuartil, que seguramente ya muchos lo han escuchado, que es hay un cuartil inferior, ¿no? O percentil, y un cuartil superior. Entonces, el precio, el margen analizado debería estar dentro de ese rango de mercado, entre el cuartil inferior y el cuartil superior. Y hay una mediana referencial. Justamente lo que mencionabas, Alberto, es que sí, pues precisamente la administración tributaria cuando hace el ajuste no se va al cuartil inferior o al cuartil superior, sino se va a la mediana. Entonces, eso obviamente va a incrementar significativamente el impuesto a pagar por una empresa, que sería diferente si hubiese hecho el estudio previamente a la fiscalización, porque se podría haber movido entre el cuartil inferior y el cuartil superior, dependiendo su estrategia o su política de pretransferencia. Entonces, por eso es la importancia de hacer el estudio previamente y no ante un requerimiento o fiscalización de la administración tributaria. Okay. Perfecto. Vamos a ver. Indican, Joseph, hablaste del impacto del COVID en los resultados operativos. En el MNT, para el 2020, ¿se aceptarían como comparables empresas con pérdidas operativas? Sí, o sea, a ver, acá hay un tema, porque es una práctica habitual de que se descarten las comparables que tengan pérdidas operativas, pero como estamos en una situación extraordinaria, y por eso que justamente una de las recomendaciones es de que se pronuncien, ¿no? La administración tributaria o la misma OCDE en cuanto a las directrices, hagan una especie de actualización, ¿no? En cuanto a esa parte de las comparables que se deben utilizar, porque si vamos a la realidad, no va a ser
o sea, no va a ser evidente que agarremos el promedio como se hace normalmente de 3 años, sino se debería de agarrar información de las comparables de este año específico donde ha afectado la pandemia. Y que esa información sí va a tener mayor comparabilidad con la información financiera precisamente de ese año de la empresa analizada. Entonces, sí, la recomendación es que se evalúe la información de este periodo 2020 a pesar de que haya pérdidas. De repente, algún ajuste de comparabilidad para la parte evaluada o para las comparables, ¿no? Porque los ajustes no solamente son para las comparables, sino también a la información analizada. Perfecto. Otra, Joseph, dice, ¿por qué es importante buscar comparativas internas y después comparativas externas para establecer los valores de mercado? Claro, lo que pasa es que obviamente un dato va a ser más preciso si es información de la misma compañía, ¿no? Porque ya tienes una de las partes que podría ser la misma compañía o una empresa dentro del grupo. Entonces, esa información va a tener un mayor nivel de comparabilidad que información externa, que pueden ser empresas, ¿no? De diferentes envergaduras, o inclusive de repente de un subsector diferente al que estamos evaluando. Entonces, la recomendación tanto de las guías de preferencia como la normativa local indica que se debe dar preferencia a las comparables internas. Obviamente que cumplan también con el proceso de comparabilidad, pero esas comparables van a ser más precisas o van a expresar mejor la realidad de la transacción que se está analizando. Obviamente que esa comparable interna tiene que ser entre o el contribuyente con un tercero independiente o una empresa dentro del grupo también con un tercero independiente. O sea, tiene que ser entre partes independientes. No puede ser entre partes vinculadas, una comparable interna. Ok, Joseph, tal vez vamos a tomar esta última pregunta para ir finalizando. Joseph pregunta, si hay una compañía que tiene el gasto y hace el estudio de precios de transferencia y se encuentra entre los rangos entre cuartiles, el ingreso se podría sumar que también está dentro de precios de transferencia, la sociedad que tiene el ingreso. Claro, o sea, como le digo, para que haya una transacción entre partes vinculadas, tiene que haber como mínimo dos partes. Entonces, tanto la que registra el gasto o el costo y la que registra el ingreso. Si se hizo un análisis segmentado de la operación, el mismo método que presentó la empresa en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Una transacción con Panamá, el estudio de Panamá también tiene que incluir esa transacción y debería ser la misma metodología. El problema surge cuando hay metodologías globales, que solamente analizan el estado de resultados del contribuyente de Costa Rica. La empresa panameña no va a poder usar esa referencia en su estudio técnico. Entonces, pero sí, por un lado se analiza el ingreso, el gasto y la contraparte, que obviamente va a ser, ¿no? Va a ser al revés, digamos, la operación, pero el análisis va a ser el mismo, el método va a ser el mismo, el indicador debería ser el mismo. Sí, ahí lo importante es tener claro que tal vez para el efecto tributario en Costa Rica podemos decir a nivel de conclusión que sí, que en efecto no hay un perjuicio para la administración tributaria, pero eso no quiere decir que hubiese un perjuicio para la administración tributaria de Panamá, para seguir con tu ejemplo. Claro, sí. ¿Ah? No, sí, porque, por ejemplo, puede haber que el margen de rentabilidad de la empresa de Costa Rica está por encima del rango intercuartil. Entonces quiere decir para Hacienda que está recaudando más, porque está declarando mayor rentabilidad de esa empresa de Costa Rica. Pero en Panamá, en el ejemplo que le decía, va a ser el polo opuesto. Ahí está pagando más gasto. Entonces, ahí sí habría un problema en la otra jurisdicción. Pero por eso se recomienda que el precio o el valor esté dentro del rango intercuartil. De esa manera no se afecta a ninguna de las jurisdicciones. Obviamente también habría que ver ya un tema más amplio, ¿no? A ver si registran pérdidas operativas, ¿no? Si hay tasas de retención, ¿no? Ya entran otros aspectos ahí en juego que también se tienen que evaluar. Por eso es importante que ambas transacciones estén valuadas a precios de transferencia para Claro, no entrar en estas discrepancias. Porque en así estos es. momentos un ajuste, claro, si allá en Panamá les hacen una fiscalización y les hacen un ajuste, no pueden venir aquí a la Administración Tributaria costarricense a decirle, no, es que mira, es que en Panamá nos cobraron algo. No, ya eso es el precio de transferencia, para que estos dos precios entre partes vinculadas estén ajustados a valores de mercado y no exista un perjuicio para ninguna de las dos administraciones tributarias. Joseph, dejo eso a nivel de conclusión.
dándote las gracias por todo el apoyo en esta charla sumamente importante y damos cualquier consulta, pregunta, lo pueden, dudas, si facilitan su correo electrónico, nosotros le podemos estar enviando la información vía correo electrónico y ahí estarían con toda la disponibilidad de tener esta información. Completamente ya grabamos esta conferencia en el cual van a estar subidas a nuestras redes sociales y Dave, no más que agradecerles a todos y especialmente a don Joseph por todo su apoyo y su ayuda en esta webinar de precios de transferencia, producto del COVID y el futuro 2020 que tenemos como parte de la OCDE. Gracias, Alberto, más bien por la Muchas invitación. gracias. Y a Cualquier todos persona presentes. que esté interesada en la presentación, nos escribe en estos momentos el correo electrónico y con mucho gusto le hacemos llegar la presentación. Don Joseph, Muchas gracias. Sí, muy sí, amable. agradecerles a Muchas todos. gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego a todos.